Es el bosquejo solamente, no es palabra por palabra, sino ya lo traen. ¿Quiere ayudar? Ayuden. Sí, ahí va más rápido. Cada uno recibe el material. ¿Sí me escuchan bien? Que yo me escucho mal, pero si me escuchan bien, está bien. Los de Loja también me escuchan bien. Como escuchan de más lejos, como son de Loja, hay que preguntar si escuchan bien o no. Qué bueno, qué bueno. Espero un rato porque quiero que tengan las hojas. Ya les dije, las hojas, el material es solamente para que tengan una idea por dónde voy. ¿Sí? Pero no está palabra por palabra. Tienen que igual hacer apuntes ustedes. Apúntenlo ahí mismo en la hoja o en su cuaderno, donde sea. Pero con eso ya tienen más o menos la idea. Y son 2 páginas. No, yo en verdad lo que quería era ganarle al EDE, porque el EDE no da ningún material. Yo dije, yo le gano. Y le gané. Sí, igual que mientras que están repartiendo, igual que es verdad que desde 1985 nos conocemos el Rainer y yo. Estudiamos en el mismo seminario de la Misión Livencel. Estuvimos 5 años juntos, aunque el 4º año ya fue afuera en iglesias, pero estuvimos 4 años compartiendo el tiempo del seminario. También me une mucho con Edgar Luz. Y lo digo con mucho orgullo también porque creo que para mí ha sido una gran bendición poder tenerle un gran tiempo de mi ministerio a él a mi lado. Somos muy diferentes en nuestra manera de ver las cosas, también en algunas cuestiones teológicas, pero eso para mí ha sido siempre también la muestra de que si compartimos el centro, que es el Evangelio de Cristo, que es la verdad absoluta que encontramos en la palabra de Dios. Y además compartimos el corazón de que todo eso no debe ser algo que nos lo quedamos nosotros, sino que debe fluir en un ministerio que sea de bendición para las naciones. Entonces eso une tanto que las diferencias que pueda haber verdaderamente no tienen fuerza. Y quiero decir que no estoy diciendo lo que algunos dicen. Algunos dicen así a lo rápido, bueno, Cristo es el centro, y si Cristo es el centro, todo lo demás no importa. Eso no es verdad. Eso es una fantasía que tienen algunos cristianos, pero no funciona. Claro que sí que Cristo es el centro, eso no he dicho que no sea, pero no es lo único, sino que necesitamos mucho más de eso para verdaderamente tener una unidad buena, una unidad sana y una unidad con fuerza para hacer un ministerio. Así que otra vez, Cristo es el único centro, todo. Yo lo sé y los que me conocen saben que de eso no me muevo. Pero para tener una unidad espiritual, una unidad ministerial, necesitamos más de ello. Por ejemplo, yo antes lo mencioné, el saber y tener unidad en cuanto a lo que pensamos acerca de la Biblia. Si uno dice que la Biblia es absolutamente la única verdad en todo lo que contiene, porque es palabra de Dios, o va a ser muy difícil colaborar en ministerio con alguien que diga no, la Biblia solamente contiene palabra de Dios, pero también contiene algunas cosas que no. Ahí ya no se puede. Entonces, Cristo el centro es la base, pero además de eso tiene que haber más puntos que nos unen en el ministerio para verdaderamente poder soportar también algunas diferencias. Entonces, eso quería decir y ha sido para mí un honor y un placer ver cómo después de nosotros irnos de Ecuador es cuando empezó a crecer el ministerio. Algunas veces pensé, nos hubiéramos ido antes, crecía antes, pero nos fuimos muy tarde parece. Entonces, no, ha sido siempre desde Alemania seguir viendo cómo el ministerio de la Misión Livencel aquí en las iglesias crecía, ha sido siempre una felicidad, una alegría inmensa. En nuestros corazones, hablo también de mi esposa, que no puede estar aquí, pero que siente lo mismo. Y después, cuando me dijeron, sería bueno crear una academia teológica, y yo pensé, bueno, o yo les dije enseguida ahí en Livencel, pero yo necesito un equipo que lo haga conmigo, y yo quisiera escoger también quién.
Y para mí fue clarísimo que quería que esté Ede allí también a mi lado y que juntos podamos, como él lo explicó ayer noche, que juntos podamos hacer ese esfuerzo. Otra vez, porque lo fundamental, lo más importante tenemos en común. Y de ahí es que surgió la Academia Teológica, que creo que ha sido una bendición en la historia. Y otra vez me fui yo y ahora están mejor que cuando estaba yo. Entonces parece que sí, que cada vez que me voy, las cosas van mejor. Entonces ya, algún día me iré también de aquí, ya no vuelvo y van a ver, ahí sí, ahí sí. No, y ha sido, otra vez, ha sido para mí un tiempo muy especial. Ahora estoy en otro ministerio y noche voy a hablar un poco acerca de eso. No sé si algún día me va a seguir Ede. A ver, le miro. Sí hola, no, sí, no tengo ni idea. En todo ese tiempo, y ahora voy a saltar al tema de hoy, en todo ese tiempo he aprendido poco a poco y tengo ahora 59 años, voy a los 60, ya sé que no parezco tener tantos, pero sí los tengo, y voy a los 60. En todo ese tiempo, y yo no creo que haya sido solo en los últimos 2-3 años, sino por toda mi vida cristiana, siempre me he dado cuenta que el ser cristiano no es nada fácil. A veces se predica como si fuera algo fácil. A veces se predica y se dice, bueno, si tienes Cristo en tu corazón, todo está bien, todo sale bien, no hay dudas, no hay problemas. Y si soy sincero, no es así. Yo creo que muchas veces la vida nuestra es muy parecida o igual en cuanto a lo que pasa o no pasa que a los que no conocen a Cristo. La diferencia no es lo que pasa o no pasa, sino la diferencia es cómo respondemos a lo que pasa y no pasa. Ahí está la diferencia. Nosotros tenemos las mismas enfermedades. Yo he perdido amigos grandes de mi vida por enfermedad y muerte. Los cristianos tenemos las mismas enfermedades y sean enfermedades interiores. Hoy va a haber un taller de depresiones y tenemos las mismas enfermedades externas también, el cáncer, lo que sea. Tenemos lo mismo, tenemos los problemas en el trabajo, a veces conseguimos un buen trabajo y a veces nos lo quitan y nos quedamos sin trabajo. Yo conozco cristianos que no tienen trabajo. Yo conozco cristianos en todo el mundo que pasan hambre. Y qué bueno podría ser decir eso, ¿no? Y algunos lo prometen, pero no es la realidad. Decir, ¿saben qué? Si conoces a Cristo y vives con Cristo y eres fiel a Cristo, entonces no vas a pasar hambre. Vénganse conmigo a África, a Burundi, que voy muy regularmente, estoy allá, y díganle eso a los hermanos que pasan hambre y que son cristianos y a veces con más fe que yo, porque sí la necesitan. Entonces la vida es una vida que no la podemos hacer así, decir, bueno, el que vive con Cristo todo le sale bien y todo está bien, y el que no vive con Cristo, pobrecito. No es así. Es muchas veces así que vemos, y tal vez comienza de ahí esa duda, porque las cosas no son tan fáciles o salen tan bien como quisiéramos. Otro ejemplo, el matrimonio. Qué bueno sería poder decir, si crees en Cristo, el matrimonio siempre feliz, alegre y siempre sale todo bien. La esposa siempre bien contenta con el esposo y el esposo con la esposa. Sería bueno, ¿no? Yo sí, me gustaría eso. Entonces todo sale bien, no hay ningún problema. Porque creemos en Cristo, todos, o los hijos. Los hijos, si es que vivimos con Cristo, van a salir súper bien. Casi ni pecadores. ¿Sí entienden? Y mis hijos sí están cerca. No. Otra vez, yo no creo eso. Yo no creo que lo que Dios quiere en nuestras vidas como cristianos es que tengamos una vida que en todo sea próspera, sea buena, no pase nada. No creo en eso. No lo encuentro ni en la Biblia ni en la realidad. Hay tiempos buenos y hay personas que tienen más tiempos buenos que otros. Eso sí. Y no me pregunten por qué, algún día pregúntenle al Señor. ¿Y por qué ese pasó mejor sin enfermedad y tuvo 120 años? Y yo me enfermé y me llamaste con 65. Así que yo no sé eso. Pero todos vivimos en este mundo caído
Y todos sufrimos, también los cristianos, las mismas dificultades. Pero otra vez, la gran diferencia es de cómo respondemos a esas dificultades. Y yo creo que la consejería es una herramienta, y ahora tengo que tener mucho cuidado cómo lo digo. Si es necesaria, sí, es necesaria. Esto es todo introducción, no tiene que ver con sus bosquejos que tienen aquí. Estuve antes todavía así pensando un poco. La consejería es algo que es necesario, aunque tal vez no lo debería ser. Les voy a decir ya mismo por qué. La consejería es necesaria, aunque tal vez no debería ser necesaria. En especial si vivimos nuestra vida espiritual de una forma recta, una forma constante. Pero ya digo, yo no creo en una línea recta en la vida de un cristiano, sino más bien ese sube y baja, pero un sube y baja que debe estar anclado en Cristo. Y por eso, sigue siendo algo que todavía no está en el bosquejo, pero sí estuvo moviéndole mi corazón en los últimos días y también ahora que escuché ayer y hoy algunas cosas que se dijeron aquí, quiero antes de comenzar con el tema del bosquejo que tienen, darles algunos pensamientos primero, ¿sí? El primero, acabamos de escuchar eso y me parece súper importante. Consejería Evangelio. Uno de los problemas más grandes que yo veo en muchos cristianos que vienen a la consejería es de que no tienen certidumbre en cuanto al Evangelio. Y a veces tienen la camiseta de ser, ayer lo mencioné de esa forma, tienen la camiseta que dice príncipe o princesa de Cristo, pero el corazón no lo refleja. No han entendido verdaderamente lo que significa la gracia de Cristo y el no solamente no poder hacer nada, sino no tener que hacer nada. No viven en esa libertad que da el Evangelio. La acabamos de escuchar. Y yo eso lo subrayo 10 veces, lo que acabamos de escuchar. Y eso es algo que muchas veces al cristiano le hace ir a la consejería. También con otros temas, pero que en la raíz es porque no hay una identidad bien anclada en los méritos de Cristo. Y eso trae problemas. Y tiene que ver con lo segundo. Y es algo que ayer traté de explicar cuando hablamos de la sana doctrina y la salud integral. Y es de que muchas veces la consejería es necesaria porque hay muy poco conocimiento de doctrina buena bíblica. Yo he tenido muchos casos, no pocos, y en especial aquí en Latinoamérica, más que, por ejemplo, en Europa, en Alemania, de hermanos cristianos que vienen y necesitan consejería porque han creído por mucho tiempo doctrina falsa. Y cuando ven que no funciona, buscan consejería. Si yo, lo voy a decir así fuerte, si yo escucho del púlpito demasiado tiempo que con Cristo todo va a salir bien y no sale bien, tengo que buscar consejería porque alguien tiene que explicármelo. Y tiene que decirme que debe ser error mío o error de alguien. ¿Sí entienden? Yo creo que la consejería, no en todo, ya vamos a hablar más de eso, pero en muchos casos la consejería no sería necesaria si estamos bien arraigados en el Evangelio y si estamos constantemente expuestos a doctrina sana. Entonces, muchas cuestiones de la vida encuentran la respuesta en las verdades básicas bíblicas. Yo estoy convencido de eso totalmente. Y por eso lo que siento de verdad es de que deberíamos necesitar cada vez menos consejería cuanto más predicamos legítimamente y sin adulterar la palabra de Dios. Va a crecer el hermano y la hermana, van a crecer con una certidumbre intelectual, emocional y social que va a rebajar la necesidad de la consejería. Yo conozco hermanos que para ellos es como, mire, yo sí, a mí me gusta, en la iglesia hay mucha consejería. Tal vez es un problema. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Y solo lo digo
ustedes reflexionen. No es orden ni nada, sino solamente para pensarlo un poco. Yo en mi vida, tal vez es un error, no sé, no me parece. Voy a hablar bien de mi corazón, lo que digo ahora. Yo en mi vida muy pocas veces he necesitado consejería. Yo vivo ahora 52 años con Cristo. Con 7 años, ahora saben, ya les dije mi edad, ¿no? Yo 52 años con Cristo y yo creo que consejería así oficial, que fui a consejería 2 o 3 veces, máximo. Y no porque no crean consejería, sino que creo que hay otros recursos divinos que Dios nos da para que la consejería se haga menos necesaria. Una es lo que les acabo de decir, el Evangelio y la doctrina, la palabra de Dios en nuestra vida, la verdad de Dios en nuestra vida, me hace fuerte. Y hay otras más. Por ejemplo, rodearme de amigos verdaderos. Los que me conocen saben que eso es un tema que yo siempre digo. Y yo los tengo. Yo no hablo solo de eso. Yo tengo 5 varones, 5 hombres que son cristianos. Y yo con ellos tengo comunión muy intensiva. Y cuando digo comunión intensiva, no estoy hablando solamente de lo espiritual. Porque ¿saben qué? A veces una buena parrillada juntos reemplaza mucha consejería. Sí, y no lo digo así nomás, yo lo creo de todo corazón. La amistad con amigos verdaderos nos ayuda. Pero muchos cristianos no lo hacen. Hablan de ello, pero no lo hacen. No tienen amigos verdaderos. Y en especial los que ya tenemos una edad avanzada. Yo conozco demasiados cristianos que están solos. Porque nunca han practicado el tener a un lado a un hermano. Y yo creo que sí es importante que sea varón con varón y no mezclado, porque eso siempre es peligroso. Pero tener a mi lado un hermano y la hermana que tenga una hermana que al conversar en las noches comiendo algo, ya muchos temas de consejería se aclaran. Y ya no tengo que ir oficialmente a pedir, no, sino que juntos elaboramos, porque experimentamos lo mismo, todos. Uno más, otro menos. Uno hoy, el otro mañana. Y cuando intercambiamos eso, vamos mucho mejor. Entonces yo doy gracias a Dios que hay recursos divinos que me ayudan para que mi identidad, mi conocimiento y mi propósito como persona se afirme de tal manera que menos y menos voy a necesitar una consejería oficial. Y ahora, perdón, porque parece que estoy desacreditando mi propio tema. No. Por favor, no entiendan mal. Yo creo que sí es necesaria la consejería, debería ser menos necesaria, eso sí. Pero sí es necesaria. Porque también hay casos, hay cosas que vienen que uno no espera y que de pronto necesita ayuda. Eso sí. Pero no es una señal muy buena si en una iglesia cada rato todos necesitan consejería. No lo creo. Puede tener que ver con la enseñanza, puede tener que ver con la comunión entre hermanos, puede tener que ver con muchas otras cosas que son recursos divinos que no estamos practicando y que por eso necesitamos consejería. Mi identidad, lo que yo soy, es muy importante para tener una vida firme, una vida con fuerza, una vida que después conlleva también a mi propósito. Y por eso es tan importante afirmar eso y rebajar esa necesidad de consejería. Voy a decir algo acerca de los cursos de consejería y ahora estoy dando yo también un curso de consejería. Entonces me estoy hablando a mí mismo, ¿no? Pero quiero darles algunas observaciones. Si tal vez alguno ahora se sienta mal, perdón. Si te sientes muy mal de lo que voy a decir, después ven y te doy un abrazo porque te quiero. Pero el querer, igual hay que decir la verdad. En mi experiencia me he dado cuenta que muchas veces, la mayoría de la gente que va a tomar un curso de consejería es porque él mismo tiene problemas. Y hay una ansiedad que es legítima, que la entiendo, no es nada malo de encontrar una respuesta. Y no es rara la vez que un hermano, una hermana creyente, y por favor no estoy hablando mal, estoy tratando de
dibujar una realidad para que entendamos algunas dinámicas que hay en las iglesias hoy en día. Que hay un hermano o una hermana que va a un curso de consejería para aprender cómo aconsejar, aunque él mismo tiene muchísimas cuestiones, necesita consejería, y cuando ese hermano y esa hermana va a aconsejar a los demás, ¿ustedes que eso creen que va a dar un fruto bueno? No lo creo. Yo personalmente creo que la consejería así entre hermanos, ya digo, comiendo una buena carnecita argentina, cuando estamos juntos reunidos, porque ahí pasa mucha consejería. Eso sí puede cualquiera, pero no cualquiera, aunque tome el curso, puede ser un consejero. De eso estoy convencido. También les voy a decir un poquito acerca de eso después. ¿Por qué lo creo? Hemos hecho de la consejería algo que me parece que a veces no está de acuerdo con la realidad de nuestras iglesias, y menos que menos fuera de ellas. Y tal vez, ahora sí, ahora voy a meter la pata, yo sé, pero lo voy a hacer y después podemos pelearnos en eso. Y tal vez es por eso que a veces también tenemos demasiados hermanos que recurren a otras ayudas fuera de la iglesia, porque en la iglesia no encuentran la respuesta a su necesidad. Y yo sí creo, yo no quiero desechar totalmente la idea de ir a un psicólogo. No me entiendan mal. Puede ser una ayuda. Y si es cristiano y trata de implementar las verdades, los principios divinos hacia lo que es el trabajo con mi corazón y mi mente, puede ser de ayuda. No quiero decir que no. Pero yo creo que muchas veces hay hermanos y hermanas que van al psicólogo porque en la iglesia no encuentran lo que necesitan para vivir. Puede ser también que ellos se han cerrado, no sé, lo que sea, pero yo creo que es una responsabilidad de la iglesia en la enseñanza del evangelio y en la enseñanza de la doctrina, poner un fundamento para evitar eso. Otra vez, por favor, no me entienda mal, hay alguien que aquí es psicólogo, después me va a matar, lo que sea, no. Sino más, ¿sí entienden lo que estoy diciendo? No hablo mal de eso. Además, ahí es donde sí. Yo creo que la consejería a veces tiene límites. Por ejemplo, ¿dónde hay un límite? También lo voy a mencionar después otra vez. Pero a veces sí, se necesita un médico. Puede haber un trastorno, lo voy a decir así rápidamente porque no quiero profundizar ese tema. Puede haber un trastorno mental, un trauma que viene conmigo hace mucho tiempo y voy a necesitar una ayuda medicinal. Posible. Y ahí sería muy malo no buscar esa ayuda, porque eso puede dañar mucho. Pero tampoco es de que enseguida tengo que saltar a buscar esa ayuda, sino hay un límite en la consejería y el consejero mismo tiene que saber cuándo llega ese límite con la persona que está aconsejando. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y lo último aquí de esto es la necesidad sentida y la real de la persona que viene a la consejería. Ya digo, esto solo ahora son algunos pensamientos que me vinieron, están un poco desordenados, perdonen. Y ahora viene el orden después de los puntos, todo eso. ¿Sí? Saben que uno de los temas que a mí más me han tocado en mi vida, y lo he enseñado, yo creo que también aquí en Ibarra, es el Salmo 23, y lo que el Salmo 23 dice acerca de nuestra vida. Y es interesante que al principio, el primer versículo, es un versículo súper difícil. Nos gusta a todos, pero es súper difícil porque, ahora voy a decir, en la realidad sentida, en la realidad de la experiencia cristiana, no coincide lo que dice ahí con lo que vivimos. Ahí dice, Jehová es mi pastor y a ustedes nunca les faltó nada, ¿no? Y no estoy hablando del cafecito que a mí muchas veces me falta. No es tan fácil. Y por favor no me entiendan mal, yo creo que ese versículo dice una verdad muy importante. Pero tenemos que tener mucho cuidado en hacernos creer, porque eso no nos va a ayudar. Hacernos creer que lo que dice este
salmo, en este versículo 1, significa que otra vez, si crees en Cristo, nunca te va a faltar nada. Y hay un paso más allá, es lo que quiero decir con este punto, de que vengo a la consejería o busco ayuda y digo, me falta esto, me falta consuelo, me falta eso. Esa es mi necesidad sentida. Y la tarea del consejero, en mi experiencia, es no buscar la sentida, sino cuál es la real, que muchas veces, en casi todos los casos, es mucho más profunda. Y el consejero no responde a la necesidad sentida, sino la real. Y podría otra vez ahora dirigirles a lo que acabamos de escuchar del hermano Edgar, que muchas veces es no haber entendido el Evangelio. ¿Se entienden? Y si nos quedamos en la superficie de la necesidad sentida de lo que la persona nos dice, no le vamos a poder ayudar. Vamos a hacer lo que también hemos escuchado hoy. Vamos a dar una idea de un nuevo comportamiento que al final deja el corazón como está y no ayuda porque a largo plazo va a fracasar. Entonces, hay una diferencia ahí grande. Esos son algunos pensamientos que no sé si se lo van a recordar, anótense de pronto y piénsenlo y reflexionen acerca de estas cosas. Y tal vez cambie un poquito de cómo hablamos acerca de la consejería en nuestras iglesias. Porque la consejería se ha vuelto como, no sé, una máquina de mejorar la vida de los demás, algo así. Y eso no es la consejería. No lo creo yo eso. Hay no sé, hay algunos alemanes aquí, ¿no? ¿Quiénes son los alemanes? Uy, qué pena. Si ha habido 4. No, vean, en la consejería en Alemania tiene no se dice consejería, se dice una palabra bien bonita, que en español no se dice porque no cabe en consejería. Yo amo esa palabra, me gusta más la palabra en alemán que en español, o el término que se usa en Alemania. El término que se usa les voy a poner y pueden leerlo ustedes, y ya es curso de alemán, van a tener que pagar $5 más. ¿Sí? El término en Alemania para la consejería es Seelsorge. Díganlo a ver. Seelsorge. Y Seelsorge lo que dice es preocupación por el alma. Qué bonito, ¿no? Consejería no es yo doy un consejo a alguien para que después las cosas estén bien, sino consejería es yo me preocupo por el otro, por su alma, por su vida. ¿Entienden la diferencia en término? Ya ayuda mucho. Preocupación por el alma. ¿Saben que para mí una experiencia muy bonita en toda mi vida ha sido cuando me he dado cuenta que alguien se preocupaba por mi alma? Qué feo es vivir una vida sin conocer a alguien que se preocupe por mi alma. Y eso falta en muchas iglesias. Nos preocupamos por la ropa que se pone, por el peinado que tiene, por la música que escucha. Y no nos preocupamos por el alma. Menos mal que Dios no es así. Porque el consejero más grande que hubo en la historia humana ha sido Jesús. ¿Por qué? Porque Él se preocupaba por el alma. Por nuestro mundo interior, por aquello que es un valor eterno. Entonces, consejería no es así nomás, te voy a dar un consejo. Pues ¿sabes por qué te voy a dar un consejo? Augusto, ¿sabes por qué te voy a dar un consejo? Porque yo lo sé mejor que tú. Algunos consejeros creen que de eso se trata la consejería. Yo sé algo mejor que tú, así que te voy a decir qué tienes que saber. Eso no es consejería. Eso es un sábelo todo que más molesta que ayuda. ¿Sí o no? Entonces la consejería comienza, se basa, se fundamenta en una preocupación profunda por el alma del otro. Y el alma es un término que ahora podría tener muchas connotaciones. El alma significa su vida profunda, su vida también matrimonio, lo que sea. Todo lo que tiene que ver con él me preocupa. Y por eso estoy aquí para escuchar
de pronto decir algo y a veces dar un consejo. ¿Saben qué me he dado cuenta a veces en la consejería? Cuando yo he dado consejería, que a veces el no decir nada y no dar ningún consejo fue el mejor consejo. La persona se fue y me dijo gracias. Y yo dije, ¿de qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se trata de ese mecanismo. Problema, consejo, cambio. No, se trata de preocupación por el alma. Y por eso me gusta tanto esto. Y además que no debemos de olvidarnos lo siguiente, y es de que no somos más que instrumentos en las manos de Dios, pues Jesucristo mismo es el verdadero guardia del alma. Sin la obra de Dios y su gracia no hay transformación sanadora. No es nuestro consejo que cambia a la persona. Es la obra de Cristo en Él que cambia a la persona. Su situación, lo que Él cree acerca de su identidad, todo eso. Y esto tiene que ver mucho con la praxis, aunque parece teoría, no es teoría, es la realidad, es lo que pasa en ese momento. Es la verdad que hace funcionar. Lo hemos escuchado antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que escucharon antes? Acerca del Evangelio. ¿Sí? Entonces, esa es la verdad, que es Dios mismo obrando, no mi consejo, no porque yo tengo una idea mejor que el otro, sino porque en el momento que yo escucho, lo pienso, digo algo, tal vez doy un consejo, es Dios que está obrando por medio de su verdad, de su principio en la vida del que está enfrente mío. Eso es preocupación por el alma. Entonces, si para ti consejería solamente le voy a mostrar al otro cómo vivir mejor, deja de ser consejero, vete, estudia otra cosa. Sí. Vete a abrazar los árboles, algo así. La gente que hace eso. No. Sino darnos cuenta que yo soy instrumento en la mano de Dios para que Él obre lo que Él tiene preparado para esa persona. Y qué bonito es eso, ¿no? Qué bonito ir y hablar con una persona que cuando yo hablo con esa persona me doy cuenta, no es Él. Es Dios que está obrando. Y de ahí, de esta frase, van a ver que después salen muchos principios. Por ejemplo, el principio también del peligro, de que el consejero se adueña del que busca consejería. Eso pasa demasiado en las iglesias cristianas. El consejero se hace dueño de la persona que viene a pedir consejo. Eso es un horror. No dije error porque error es muy poco. Es un horror. Cuando yo sé y me entiendo como instrumento en las manos de Dios, porque Jesús es el que hace, yo voy a dejar de adueñarme de la persona que viene. ¿Entienden? Es súper importante. Y solamente sabiendo eso vamos a poder ser consejeros que de una se escucha y se ve que está preocupado por mi alma. Ahí está la clave. Ahí está algo muy, muy importante. Interesante que en la Biblia en ninguna parte dice, bueno, ya hagan en la iglesia un ministerio de consejería. En ninguna parte dice, pónganse a estudiar a consejeros. No dice eso. Pero sí, hay algunas pautas. Y otra vez, esas mismas pautas normalmente son la realidad, deben ser la realidad de la iglesia, solamente cuando dejan de ser realidad en la iglesia, necesitamos algo que reemplace eso que no estamos haciendo. Por ejemplo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Eso es un problema que tenemos en las iglesias. Porque en vez de ayudarnos a llevar las cargas, lo que estamos haciendo, estamos aumentándole la carga al hermano y a la hermana. ¿O no? Con lo que decimos acerca de él, con lo que decimos acerca de su matrimonio. Viene alguien con un problema, estamos juntos y decimos, no, pero eso no es nada, hermano, no te pongas así. Le aumentamos la carga, ¿por qué? Porque además de su problema, él mismo se vuelve parte del problema. En vez de ayudar unos a otros a llevar las cargas, y las cargas las tenemos todos.
Y tal vez ahí también radica un problema de que en las iglesias hemos aprendido a hablar de la maravillosa obra de Cristo y casi no nos atrevemos a hablar de las cargas que tenemos aún creyendo en Cristo. Porque podría ser que alguien diga, ¿y tú eres cristiano? Es un problema. Entonces, esto que debería ser la experiencia normal en la iglesia, ha dejado de serlo en gran parte. Entonces, menos mal. Y ahí digo, sí, menos mal que también hay la consejería. Entonces, aunque sea lo tenemos ahí. Tal vez más concentradito y mejor. Pero menos mal. Pero sí, hay un llamado de Dios que entre hermanos y hermanas carguemos juntos esa carga que encontramos. Y tal vez eso ya es una pauta para la praxis, que la consejería no es nada más que tratar de buscar cuál es la carga del hermano que viene. ¿Cuál es su carga? ¿Qué tiene en la mochila? ¿Qué tiene en la mochila? Tal vez tiene muchas piedras, pero no se da cuenta. 1 Timoteo 3:16, y eso es la herramienta más importante, y me repito lo que ya dije antes, pero dice ahí, ¿y toda la escritura es inspirada por Dios? Sí, eso creo absolutamente. Nada en la Biblia no es inspirado por Dios. Es voluntad de Dios, es palabra de Dios. Y además de eso es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Para mí esta justicia es claramente el Evangelio en Cristo. Entonces otra vez podría ahora dar un mensaje solo acerca de eso, pero la palabra de Dios es base para ayudar en la carga del otro. ¿Sí entienden? La carga no se alivia con ideas buenas. La carga de un hermano que está cargando una carga muy pesada se alivia solamente por medio de la palabra inspirada, que enseña una realidad diferente a la que estoy sintiendo en este momento, a la que me parece que me va a matar. Y entonces la palabra inspirada me ayuda. ¿Por qué? Porque es útil para todo eso. Y yo creo que eso solamente son términos que abarcan mucho más. ¿Se entienden? Son títulos. Y bajo esos títulos hay subpuntos. Parece un mensaje del EDE. Con puntos y subpuntos. Perdón, me tengo que meter un poco. Le veo muy poco. Por eso ahora que le veo tengo que meterme un poco. ¿Sí entienden esto? Entonces ahí tenemos ese llamado, lo que yo llamaría el llamado a la consejería, que debe ser una realidad de la iglesia, pero que también la necesitamos aparte, ya formalizada en la consejería. Y tenemos la herramienta de la consejería, que es la Escritura, la palabra de Dios. No des consejo de lo que tú piensas que está bien. Da consejo de lo que Dios dice que está bien. Una diferencia. ¿Lo han entendido eso también? ¿Lo han captado? Despiertos, por favor. No des consejo de lo que tú piensas que está bien, sino da consejo de lo que Dios dice que está bien. Porque tiene fuerza, lo tuyo no tiene fuerza. Pero lo que Dios dice tiene fuerza para todo eso. Así que es súper importante esta base. Y es por eso que ahora ya voy a la definición y ya estamos otra vez un poquito en lo que es una conferencia. Estamos en una conferencia, ¿no? No estamos en una campaña de avivamiento o algo así, aunque tal vez es las dos cosas. Pero la consejería cristiana es un proceso de apoyo existencial, emocional y espiritual que utiliza los principios de las verdades bíblicas para guiar a personas en cuestiones de la vida y la fe. ¿Ya? Eso no está ahí en sus apuntes, ¿no? ¿Sí está? Entonces no apunten otra vez. Está ahí. Vean, la consejería cristiana es un proceso de apoyo. Ahí está el ayudar a llevar las cargas. Apoyo. ¿Sí? Es un proceso de apoyo existencial. Tiene que ver con la vida, lo que somos en nuestra vida, lo que vivimos. No es un concepto filosófico. Es un concepto existencial que tiene que ver con la vida.
Es emocional y espiritual, porque todos nosotros tenemos las emociones y muchas veces los problemas que tenemos se muestran en gran parte en las emociones. ¿Sí? Porque nos hace reaccionar la dificultad de nuestra vida. Y también espiritual, porque estamos hablando de la consejería cristiana. Entonces, si viene alguien a pedir consejería a nosotros en la iglesia y solamente le damos algunas pautas de cómo tener un matrimonio mejor, tal vez sea de ayuda, pero necesitamos la base espiritual para ello. Eso es básico y eso es súper importante. Así que yo creo que esta es una definición más o menos buena. Hay muchas más. Si entran en el internet van a encontrar 10,000. Yo he tratado de juntar de algunas un poquito. Me parece una buena definición, porque contiene lo que necesitamos en la consejería: el apoyo, las diferentes áreas y la herramienta que es la palabra de Dios. Ya. Y ahora vamos a seguir con algo que yo llamo el espacio de la consejería. El espacio de la consejería. Y eso un poquito tiene una relación con lo que dije antes. Yo creo que muchos quieren ser consejeros y pocos deberían ser consejeros. Y yo les voy a mostrar ahora por qué. Porque el espacio de la consejería es mucho más amplio y complejo de lo que nosotros a veces pensamos cuando tomamos un curso de consejería. Tiene 3 dimensiones ese espacio. La primera dimensión de ese espacio es... A ver si sale. Se quedó esto. Ah, no, sí está. ¿Ahí? Sí. Primera dimensión del espacio de la consejería. Perdón, fue mi error, Miguel, no el tuyo, mío. Después me hablas. No me hables. Ayúdame, mi carga. Ahora tengo una carga. Ayúdame. El primero es la capacidad personal. El consejero necesita tener una capacidad personal y por eso lo que dije antes es muy importante. Yo no puedo aconsejar si estoy sufriendo una dificultad o una cuestión tan inmensa en mi vida que todo lo que voy a decir se basa en mi experiencia de esa dificultad. ¿Se entienden? Ahí es muy difícil. Entonces, yo no quiero decir que alguien que está en dificultad no pueda aconsejar, pero tal vez no en ese tiempo. ¿Sí? Eso es, creo yo, bastante importante tener en cuenta. La segunda dimensión es la capacidad social. Ya mismo voy a decir más acerca de esto, pero las voy a dar primero las 3. La capacidad social es cómo sé tratar con las personas. Y si no sé tratar con otra persona, porque no es mi personalidad. Hay gente que no es la personalidad de eso. Entonces no me meto en consejería. Ahora sí también voy a decir algo también medio peligroso, pero voy a decir, yo creo, es mi experiencia, yo he hablado con hermanos que han sido maltratados en la consejería. Y en gran parte porque el consejero no tenía capacidad social. Y hay abuso en la consejería, abuso espiritual. Perdón, ahora se quedan medios asustados, pero quiero ser real, quiero decir cómo son las cosas. Ya ves. Y ahí esas experiencias hay mucho. Y tiene que ver con muchos factores. Puede haber otros factores, pero estos factores, falta de capacidad personal, falta de capacidad social o también falta de capacidad profesional. Entonces yo creo, otra vez, que hay consejería informal sin tanta profesionalidad cuando estamos juntos, reunidos, y es muy bueno eso. Y si hemos aprendido algo de la palabra, traspasarlo al que el hermano, a la hermana, es buenísimo. Y ahí eso también ya es consejería. Qué bonito sería, ¿no?, que vayan a su casa ahora después de esta conferencia y en vez de olvidarse todo y seguir, yo qué sé, cocinando, trabajando, busquen a una persona y le digan, esto aprendí. Una cosa solamente. Hoy mismo el teléfono saquen a alguien que no está aquí. ¿Sabes lo que estás perdiendo? Hoy aprendí esto. Eso es consejería. Y a veces la consejería es mejor antes de que haya la dificultad que después. ¿Sí o no?
Entonces, capacidad personal, capacidad social, capacidad profesional y todo dentro del marco espiritual. Siempre no estamos yéndonos fuera de lo que son los principios y las verdades bíblicas, sino que en ese marco espiritual de la vida que Dios ha comenzado en la vida de una persona es donde nosotros ponemos esas tres dimensiones: capacidad personal, capacidad social, capacidad profesional, para ser consejeros, verdaderamente consejeros. Ahí está la clave. Y ¿saben qué? No hay nada mal en decir, no, yo no soy consejero. Yo por ejemplo, yo voy a decirle así fácilmente, y los que me conocen lo saben, yo no soy músico. Y me pongo, bueno, ahora sería tal vez, bueno, yo siempre digo, cuando yo canto llueve, tal vez debería cantar. No soy eso. No, yo no puedo eso. Y tal vez sería bueno que algunos hermanos digan, yo no soy consejero. Bueno, no consejero en consejería formal. Yo también puedo dar un consejo, porque aprendo de la palabra y lo digo al otro. Pero consejero no lo puedo ser. No tengo esa capacidad profesional. No tengo de pronto esa capacidad social. ¿Qué significa? Que me siento ante una persona y no veo a la persona, no entiendo a la persona. Consejero, al escuchar y observar a la persona, entiende a la persona una capacidad social especial para la consejería. Y si no la tengo, no pasa nada. Le digo al pastor, ¿sabe qué, pastor? Me pone donde quiera, pero el departamento de consejería no, porque en un año va a cerrar la iglesia. ¿Hay algo malo en eso? A veces pienso que todos los cristianos creen que deberían ser consejeros. No. Si no lo eres, no lo eres. Es igual que no todos los cristianos son evangelistas. Oficialmente, formalmente, aunque todos deberían evangelizar, ¿sí entienden? Y lo mismo en la consejería. No todos deben ser consejeros, aunque todos deben aconsejar. Y eso en todas las áreas van a ver eso. Entonces, si no lo soy, no lo soy. Por favor, hermano, pastor, no me nombre consejero porque no lo soy. Soy un disparate cuando tengo que tratar a otra persona. No hay problema en eso. No pierdo nada en eso. ¿Sí? Es bien importante. Tal vez estás sentado aquí, has sentido la presión porque te han dicho debes ir al curso de consejería, ser consejero, y te das cuenta no soy. Pues deja de ser eso. Ahora viene, paréntesis. ¿Me dejan un paréntesis? Si algún momento Dios cree que sería bueno que tú seas consejero o consejera, Él va a cambiar tu vida. Te va a dar un don que hoy no tienes. Porque yo sí creo eso, que los dones que tenemos o que usamos en nuestra vida no solamente nos lo da cuando nacemos, sino que a veces Dios da un don en una necesidad específica. Y de pronto me doy cuenta que sí, sé hacer algo que antes no sabía. Yo estoy convencido de eso. La Biblia no dice cuándo Dios da sus dones. Solamente nos dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y siempre por la necesidad. Porque los dones que nos da son para los demás. Entonces también en la consejería puede ser de que algún momento Él sí nos dé, porque hay una necesidad específica. Pero si no nos da, no lo somos, no hay problema. No hay problema. Pero por favor, ahora no la excusa, ¿no? Viene el pastor y dice que hagas consejería. Va a decir, no, hermano Gustavo dijo que diga que no. Cuidado. Las desconozco. Así que ese es el espacio de la consejería. Tenemos el marco espiritual. Estamos tratando cosas espirituales. Estamos tratando de la obra de Dios, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y lo hacemos dentro de esas tres dimensiones. La capacidad personal, que tiene que ver mucho con lo que somos. La capacidad social, cómo tratamos a los demás. Y la capacidad profesional, tener una idea de lo que estamos haciendo. Y ahí, dentro de ahí, de ese espacio, es donde debe funcionar la consejería. ¿Sí lo ven ahí? Ya. Sigo. Tengo hora y media, decía el ¿no? Yo también. No, yo voy a ser 2 horas, yo le voy a ganar. Pobrecitos. A ver, ¿qué es la meta de la consejería? Y eso es bien difícil porque sería un tema
para sí mismo darlo con todos los detalles. Es muy amplio, ¿qué es la meta? Pero un poquito decir, bueno, la meta de la consejería es el inicio, el cambio, la corrección de conocimiento, entendimiento, comportamiento. Son 3 términos, creo, que nos ayudan. Saben que a veces en la consejería yo no tengo que ni decir qué tiene que cambiar, solamente le tengo que hacer conocer algo que todavía no sabía, que puede ser el mismo evangelio. Y una persona para pedir ayuda, ya hermano, 10 años en la iglesia, y me doy cuenta que nunca ha entendido el evangelio. Entonces le doy a conocer. Lo único que cambia es su pensar, porque ha recibido una información que antes no tenía. Y qué bonito cuando en la consejería de pronto el hermano que viene a pedir consejo dice, ahora sí entendí. Porque el conocimiento va un paso más allá de que la persona entienda. ¿Saben cuántos mensajes han escuchado ustedes? A ver, ¿quién ha escuchado ya más de, voy a exagerar un poco, de 10 predicaciones en su vida? Qué claro. ¿Sí? ¿Más de 10? ¿Más de 100? ¿Más de 1000? ¿Y siguen así? Perdón, ¿entienden lo que le estoy diciendo? Sí. A mí a veces viene persona para pedir consejo y yo quisiera decirle, bueno, ¿dónde has estado cuando yo enseñé eso partiendo de la palabra de Dios? ¿Dónde has estado? Perdón, yo sé que ataca un poco esto, pero estoy convencido de eso. Entonces en la consejería a veces tengo que darle a conocer algo que ya debería haber sabido. Y a mí a veces me da gana de decir, pero ya llevas 20 años en la iglesia, todavía no sabes. ¿Qué pasó contigo? Voy a usar palabras bíblicas un poquito. Sigues con la leche. Ya deberías estar comiéndote un bife gaucho. Y sigues con la leche. ¿Qué ha pasado? Y eso en todas las áreas de nuestra vida. Falta de conocimiento. Entonces el consejero lo único que hace es, mira, esto no sabes o te has olvidado, aquí está, la verdad importante. Y le hago entender esa verdad, cómo se relaciona con la vida o la situación en la que está. Y eso surge de eso un comportamiento diferente. Y saben que por eso es muy importante que en la consejería no solamente demos el consejo, sino hagamos entender el consejo por una información buena. ¿Se entiende? No es solamente, entonces debes hacer esto. No. Debes saber esto, entender esto y de ahí sí hacer esto. Porque si solamente le digo que debe hacer esto, en 2 semanas va a volver. No entiendo. No sé. Entonces la meta de la consejería tiene que ver con conocimiento, con el entendimiento y el comportamiento. Y ahí comienza con cosas muy básicas como la fe cristiana, el evangelio, la certidumbre de la salvación, todas las cosas, mi identidad como ser caído pero amado. Y de ahí ya se va más allá en lo más práctico de la fe, de cómo mi identidad influye en mi vida diaria, sea mi familia, matrimonio, como sea. Eso es la consejería. Eso es el espacio y eso es la meta de la consejería. Reflexionemos un poquito más. ¿Sí quieren todavía? ¿Pueden? ¿Sí? Algunos ya están pensando en el almuerzo. Pues yo sí. ¿Cómo? ¿Temprano? Bueno, unos momentos de reflexión y después de los momentos, vienen dos cosas más y de ahí tengo una sorpresa. ¿De acuerdo? Eso me gusta, digo sorpresa y ya todos creen que voy a repartir oro o algo así. No, no tanto, pero casi. Vean, para juntar otra vez un poquito o resumir o tratar no quiero decirles demasiado, sino más bien cosas básicas y tratar de repetirlo de una u otra forma para que quede bien sentado eso. Entonces, momento de reflexión, ¿qué sería? Primero, la seriedad de la consejería.
Lo voy a decir de esta forma: si no temes dar consejo, mejor no lo des. Si no temes dar consejo, mejor no lo des. Porque el consejo que vas a dar va a influir la vida de la persona que viene. Estoy pensando porque tengo algunos ejemplos en mi mente y un poquito me da... No, lo voy a usar uno muy difícil, muy peligroso, voy a decir. Un ejemplo. Viene la esposa y viene a la consejería y dice: estoy mal en mi matrimonio, mi esposo es así, así. El consejero conoce la situación porque conoce de la iglesia, la casa, estamos mal. Entonces el consejero le da un consejo de cómo debe orar y tratar y todo. Entonces va otra vez a la casa, vuelve otra vez. Y después de unas 6, 7 veces viene otra vez esa esposa, esa señora, esa hermana, viene a la consejería. Y ya el consejero dice: ya hemos tratado todo, ¿sabes? Lo único que te queda, a la final creo que tienes que separarte. Y créeme, eso pasa. Porque vivimos en un mundo donde eso parece ser la solución mejor. Solamente que los del mundo lo hacen más rápido. Pero ¿saben qué? El que aconseja es responsable del consejo que está dando. Es responsable del consejo que está dando. Y este ejemplo, les digo, ¿saben por qué? Porque hace pocas semanas estuve en el Perú y una hermana vino a mí y me dijo: mi consejero me ha dado ese consejo, ¿usted también está de acuerdo? Y dije: no, estoy de acuerdo. Y me hago responsable de mi no y el otro de su sí. Y por eso es serio el asunto. Es serio. Nuestro consejo influye no solamente en la vida de la persona que viene, sino también de la vida de los que le rodean. Nuestro consejo, miren, viene un hermano y dice: no estoy seguro si debo dejar mi trabajo o seguir. Pienso, he sentido como si Dios me mostrara que tengo que dejar mi trabajo. Y ahora, ustedes den consejo, ¿sí o no? Sí, hermanos, estás tan mal, deja el trabajo. Ya Dios es bueno, te va a proveer otro. Uy. Difícil, ¿no? Y ahora no les voy a dar la respuesta ni decir qué es lo que yo le diría, solo mostrarles que hay una seriedad en la consejería. Y todo aquel que dice que quiere ser consejero, que la tenga en cuenta. Y yo no soy de aquellos que dicen: porque algún día Dios te va a pedir la sangre de los que tú mataste con tu consejería. Pero sí, creo que es un punto serio. Es lo mismo que ser pastor en una iglesia. El pastor es responsable. Y es un asunto serio. Y lo que yo les digo hoy aquí cuando estoy parado en este taller, lo que hemos escuchado del hermano Edgar ahora en la mañana, todo eso es una responsabilidad. Y un día, eso ante Dios sí tiene un valor. En 1 Corintios 3 habla de eso. ¿Qué materiales estoy usando? Y viene el fuego y va a quemar lo que no valió. Así que cuidado. Seriedad de la consejería. Los límites de la consejería, ya les dije un poquito antes, no voy a repetir, pero otra vez. ¿Saben qué? Después lo van a leer una vez más, pero ustedes no deben creer que con su consejería van a salvar este mundo. Yo al principio sí me creía eso. Bueno, no de esa forma, ¿no? Pero yo pensaba que si viene alguien que pide consejo, después de estar conmigo 1 a 3 veces, todo bien. No. Hay muchos factores que influyen, que son muy fuera de lo que nosotros podemos controlar. Y por eso, cuidado, la consejería tiene límites. Y tenemos herramientas que debemos usar. La herramienta básica es, lógico, la palabra de Dios. No puedo dar consejos sin un principio de la Biblia. No puedo. Hay herramientas que debo usar, esa es una. Y parte de eso es, por ejemplo, que yo me prepare bien. El mejor curso de consejería que pueden tomar, ¿saben cuál es? Un buen curso de la Biblia. Un panorama bíblico. Un buen curso de teología básica.
es mejor que cualquier curso de consejería. Porque viene un tema y en ese momento en mi mente veo la línea de ese tema en la Biblia y puedo dar un consejo bíblico. Entonces, herramientas de la consejería. Las reglas de la consejería, de eso voy a hablar después. Hay reglas, aunque no lo crean. Hay reglas muy importantes, aunque no lo crean. Y tal vez me van a decir, no, esto es muy exagerado. Bueno, es cosa de ustedes. Yo les voy a decir lo que yo creo que son las reglas en la consejería. ¿Sí? Y lo último, el resultado de la consejería. A veces, tal vez en la mayoría de los casos, la consejería tiene como resultado el apoyar y ayudar para el que viene a la consejería, aguante un poco más antes de que venga Cristo. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? No vamos a arreglar la vida de la persona para hoy y siempre. Pero vamos a ayudar con esa carga por un tiempo, para que siga adelante, para que experimente el amor de Dios. Yo creo que eso es bien importante. Y a veces el resultado de la consejería es, ¿saben qué? 0. Y eso también voy a decirles después, eso es una carga que de pronto cae sobre mí como consejero. ¿Por qué? Porque me voy a la cama y digo, yo la aconsejé, pero no ha cambiado nada. Y eso duele. A veces es bueno porque nos muestra que no podemos. La consejería es uno de esos casos donde yo aprendí de un profesor cuando estudié que me dijo una vez en la pausa, estábamos sentados en un banquito y me dijo lo siguiente, me dijo, ¿sabes qué? Dios quiere que hagas lo que no puedes con lo que no tienes. Y la consejería es eso. Dios quiere que hagas lo que no puedes con lo que no tienes. Algunos ya tal vez han escuchado esa frase de mi boca porque siempre la enseño. Él quiere que hagamos algo que no podemos, porque nosotros no podemos cambiar a la persona, no podemos todo eso con algo que no tenemos lo que necesitamos para que eso pase. Pero ahí es donde, cuando es un ámbito espiritual, cuando verdaderamente estamos trabajando con el Señor, pasa algo que nosotros lo que no tenemos y lo que no podemos lo ponemos en la mano de Dios porque Él todo lo puede y todo lo tiene. La diferencia. Ahí está. Una más y de ahí viene la sorpresa. ¿Sí se acuerdan todavía la sorpresa o no? Una más y viene la sorpresa. No para todos. Los que estaban ahora dormiditos van a salir afuera de la sorpresa y entran. Las etapas en la consejería. Vamos a ir después paso a paso, más detalladamente para que sea más práctico todavía, pero las etapas así a lo rápido en lo que es la consejería, yo creo que son dos partes importantes. De un lado está el diagnóstico y del otro parte está el consejo. Muchos consejeros dan el consejo sin un buen diagnóstico. ¿Saben por qué? Porque ellos ya tienen grabados temas y cuando surge el tema, dan el consejo. No, necesitamos esas dos etapas, diagnóstico y consejo. En el lado del diagnóstico, es muy importante conocer. Y lo voy a decir después otra vez, pero es por eso que el consejero es la persona que más pregunta. Si el consejo no pregunta, no conoce. Y si no conoce, no puede dar consejo. Entonces, es el ámbito de la vida de la persona y su situación personal que yo quiero saber más de ello, yo quiero ir más profundo. A veces nos dicen rapidito algo y tengo que preguntar, ¿y cómo es eso? ¿Entendí bien? Conocer. Y por eso el conocer pasa por eso de investigar. Pregunto otra vez. Estoy investigando. Soy un detective de la carga del otro. Y también parte del diagnóstico es discernir. Lo que les dije antes, ¿se acuerdan? La necesidad sentida y la necesidad real. Discernir. Lo que escucho, debo discernir qué es lo que verdaderamente es importante para el consejo y qué no.
Y por eso si no te das tiempo para el diagnóstico, tu consejo casi siempre va a dar una respuesta a un problema muy superficial y no a la profundidad del asunto. Del lado del consejo, una cosa es enseñar. ¿Se acuerdan? Conocimiento. Voy a enseñar. También voy a aconsejar, impartir lo que debe ser conocido, entendido y puesto en acción. Ese es el consejo. Conoces, entiendes, vives. Y lo tercero en el lado del consejo es despedir. Y esto ustedes dirán, ¿y esa palabra qué busca aquí? ¿Se acuerdan que yo les dije antes, no debemos adueñarnos de la persona? Entonces yo tengo que despedirla. ¿Saben qué? No somos como los psicólogos que a veces es bueno que venga otra vez porque son $60 más. No quieren despedirle muy rápido a la persona porque es plata. Y a veces el consejero no es que le dan plata, pero a veces el consejero al aconsejar recibe atención. Se piensa importante. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Y por eso en vez de despedir a la persona y dejar en libertad, es bueno que siga atado a mí. Porque cuando viene, yo soy importante. Eso es dañino. Y por eso en la parte del consejo tiene que haber eso, despedir, decirle, mira, voy a orar por ti y ahora vive tu vida en lo que Dios te ha enseñado. Pero no puedo venir la otra semana. No, estamos bien. Si algún otro problema surge, vienes. Pero si no, estamos bien, has aprendido, ya más no hay. No, deme otra horita más. No. Es que también hay eso. Hay hermanos que viven de la consejería. Yo he aprendido eso. También tiene que ver, también lo voy a decir después de la sorpresa otra vez, pero también tiene que ver eso por eso de tener un horario limitado. Yo no voy a estar 3 horas en consejería con una persona, le voy a dar 45 minutos. Y después de 45 minutos voy a decir, si quieres la otra semana otros 45. O si es necesario. Pero no por no querer ayudar, sino porque es muy malo el no despedir y dejar en libertad a la persona. También en la libertad de, en el proceso de consejería, poder reflexionar. ¿Claro? Después viene más práctico todavía. Pero antes de eso, les he prometido una sorpresa. ¿Sí o no? ¿Sí? Les voy a dar la sorpresa. No está aquí porque si pasaba la sorpresa, ustedes ya sabían lo que era. Ned, por favor. Vamos a tener una sorpresa, así que ahora dejen sus papeles, sus esferos un ratito y disfruten de la vida. Gracias, Ned. Muchas gracias, Gustavo. Hemos escuchado que la salud integral es sobre todo una relación personal con Dios. Es aceptar y reconocer la obra redentora de Cristo en mi vida y después escuchar la voz de Dios y obedecerla. Confieso que no hago esto tan perfectamente, tengo muchas fallas, ustedes son testigos de ellas. Pero es el anhelo de mi corazón escuchar la voz de Dios y obedecerla. ¿Pueden poner la pista, por favor? Esta canción es una oración, entonces les pido que cierren los ojos y hagan esta oración conmigo. Y me siento a reflexionar.
no queda nada más que la verdad. Hay una respuesta a mis preguntas, la respuesta eres tú. Y los cielos se abren cuando me hablas, derramando luz en mi corazón. Y la música llena el mar callado, sin mover, cuando me hablas. Cuando me hablas y me llamas y me rodeas, hay paz para cubrir cada dolor. Cuando me hablas y pones tu palabra en mí, tú me llenas y soy fuerte otra vez. Hay una razón por mis anhelos, la razón eres tú. Y los cielos se abren cuando me hablas, derramando luz en mi corazón. Y la música llena el mar callado, sin mover, cuando me hablas. Señor, yo soy pecador y te fallo muchas veces. Ayúdame a escuchar tu voz día a día y a obedecerla. Solo puedo hacer esto con tu ayuda, no en mis propias fuerzas. Ayúdame. Y los cielos se abren cuando me hablas, derramando luz en mi corazón. Y la música llena el mar callado, sin mover, cuando me hablas, cuando me hablas. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Saben que el problema más grande de Job, después de haber experimentado tanta dificultad, fue por muchísimos capítulos que Dios no hablaba. Y cuando comenzó a hablar es cuando se comenzó a calmar Job. Y él nunca recibió una respuesta a su problema. Pero lo que comenzó a hacer la renovación en la vida de Job fue la voz de Dios. Y en la consejería tenemos que entender que nosotros no podemos darle la palabra que necesita la persona, sino que tiene que ser Dios que se la dé. ¿Sí entienden? No se crean demasiado sabios.
como para tener ustedes la palabra que necesita el que viene a la consejería. No, porque no es así. ¿Me permiten? Me han dado 5 minutos. Está bien. Espero que toque un poco el corazón también de ustedes, porque ese ámbito espiritual es en el que estamos trabajando. Y a veces tiene que ver con algo que no podemos decir en palabras. Muy rápido ahora, solo para que ahora no sí, ahora sí. Los pasos de la consejería. Lo tienen ahí, así que no tampoco es algo totalmente fuera, pero lo primero es darse a conocer y conocer. Cuando viene alguien a la consejería, en especial si tal vez es alguien con quien no tratamos siempre, es bueno darse a conocer y conocer, decir el nombre, quién soy, qué hago. Y de pronto hay alguna conexión que tenemos conjunta que hace un poquito acercarse el corazón. Yo creo que eso es bueno. Eso es bueno. No que haya una distancia total. Tampoco debe haber una cercanía que sea tan grande que después eso se convierte en una dependencia en cuanto al consejo. Ten cuidado. Pero sí, conocer, darse a conocer es algo muy importante. El segundo es poder expresar la seguridad, decir a la persona, ¿sabes qué? Tú solamente me vas a decir lo que quieras decir. Yo no te voy a obligar a decirme nada. Hay consejeros que obligan. La obligación es un pecado en la consejería. En la obligación comienza el abuso. Entonces nosotros no vamos a obligar a que diga la persona algo que no quiere decir. Y si la persona me dice eso, no quiero responder, yo lo voy a respetar. Porque le respeto a la persona. Y muchas veces pasa una cosa, que el respeto en la primera conversación de no obligar se convierte en una libertad total en la segunda conversación. Porque ha crecido confianza. Lo que digo va a permanecer aquí. Y usted no puede hablar con su esposa o con su esposa acerca de lo que la persona que ha venido a pedir consejería le ha dicho. Mi esposa sabe muy bien que yo no le digo nada de lo que una persona me dice a mí. Ella no me dice, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Qué te dijo? No. Eso queda aquí. Y si requerimos ayuda por un tema, juntos vamos a decidir de que vamos a buscar a otro pastor que tiene más experiencia en ese tema, pero juntos. Yo no lo voy a hacer. Yo he hecho eso muchas veces. Yo he dicho a la persona, ¿sabe qué? En esto sería bueno que busquemos ayuda, porque hay una persona que sabe más de esto. ¿Por qué no? Vamos a pedir esa ayuda. Pero tampoco obligado. Si se quiere la ayuda, se quiere. El tercer paso es el paso de identificar la necesidad. Ya les dije algunas cosas. Y ahí escucha mucho, pregunta mucho. ¿Sí? Cállate. Consejeros a veces hablan demasiado y escuchan muy poco. El Señor hizo algo bueno al darte 2 orejas y 1 boca. Y no al revés. Este mundo sería un horror. Si nos hubiera dado 2 bocas y 1, peor de lo que estamos. El consejero tiene que tener mínimo 4. Escucha mucho, pregunta mucho, habla poco. Date cuenta cuál es la necesidad superficial para que encuentres la necesidad profunda. Y eso también sería un curso solamente ese tema, cómo hacer eso. Pero yo quiero que ya se den cuenta que hay algo que no es lo primero que escuchamos a lo que debemos responder. Es un proceso hasta entender cuál es la necesidad profunda. Puede ser que la persona necesita convertirse a Cristo. Puede ser que necesita afirmación, que necesita consuelo, corrección, arrepentimiento, atención, orientación y muchas cosas más. Entonces yo tengo que ir escuchando a ver qué es lo que necesita. Hay consejeros que le dan a la persona que viene lo que no necesita. Y se va a casa y sigue igual que siempre. Porque eso no era. Es que no han escuchado. Cuarto paso. Asegurarme de la comprensión correcta. Yo le voy a preguntar, después de que ya creo que he entendido, le voy a decir, ¿he entendido bien? ¿Entienden? ¿Han entendido bien?
Entonces yo escucho, pregunto, ya tengo una idea de qué se trata y ahora le pregunto a la persona, ¿te he escuchado, te he entendido bien en esto? Porque antes de darte el consejo quiero asegurarme de que sé de lo que estamos hablando. Ahí sí. Y de ahí viene el 5. Y esto es bien importante. Cuando doy el consejo, no puedo salvar al mundo. No tengo respuesta a todas las preguntas. No quiero inventar un problema que no existe. Hay consejeros, y yo lo sé porque hay hermanos que me han dicho que les ha pasado eso. Hay consejeros que en vez de responder a la necesidad de la persona, le han impuesto otra necesidad, porque es el tema de ellos. ¿Se entienden? Inventan un problema que no hay, porque es donde ellos tienen el conocimiento. No inventas un problema que no existe. No hagamos presión, no forcemos a nada. La consejería es un lugar de libertad y no de fuerza, no de abuso. Y ahora viene, no tocamos al otro género. Ahí sí, un poquito más allá. Yo creo que lo normal es varón, varón, mujer, mujer. Es lo normal en la consejería. Y si es posible, debemos seguir esa regla. Antes hablé de reglas. Puede haber una excepción, pero si la hay, el lugar donde hay la consejería tiene que ser diferente. Si yo estoy junto con un varón para darle consejo, puedo meterme en oficina, cerrar la puerta, todo bien. Pero si viene una mujer, lo voy a hacer en un lugar no secreto ni privado, sino abierto. Y no por nada, porque yo puedo ser el más santo y la señora también. Pero es muy importante tener ahí separación. Y yo sé que en Latinoamérica, y a mí también me gusta, es enseguida después darse un abrazo y está llorándola y darse un abrazote y todo, está todo muy bonito, pero es muy peligroso. Y no es la primera vez que de la consejería el resultado es adulterio y divorcio. Así que cuidado con esto. Cuidado con esto. Y es mejor en ese caso, por ejemplo, decir, si viene una mujer, quiere hablar conmigo, decir, mire, yo conozco a tal persona, ¿por qué no va ahí? Y de mujer a mujer pueden hablar. Va a ser mejor. Creo que eso es bien importante. Y a la final dice también, no le contamos a nadie. Eso también es súper importante. A veces hay consejeros que, bueno, para hablar de su consejería, no dicen nombres, sino que dicen, es que fue así, así, así. Pero lo dice así que la iglesia todos saben de quién está hablando. El Augusto, está hablando del Augusto, yo sabía. ¿Sí? Cuidado con todo eso. Y cuando damos el consejo, tenemos que usar la palabra de Dios. Aquí son solo ejemplos. Cuando se trata de arrepentimiento, yo voy a sacar 1 de Juan 1:9. El consejo lo respaldo con la Biblia en los diferentes temas. Son solo 3 temas que saqué aquí: arrepentimiento, conversión, dirección. Yo debo tener un versículo bíblico, un texto bíblico y decir, ahí dice eso. Ahí dice. Si se trata de un pecado, yo voy a decir, mira, la Biblia te da esa promesa de que si tú confiesas tu pecado, Él te va a perdonar. Ahí lo dice. Eso es bien, bien importante. Terminamos con esta última cosa. Y es tal vez medio raro, pero es importante. Ten cuidado de tu alma. Porque en la preocupación por el alma del otro, puedes herir y dañar tu alma. La carga del otro puede ser demasiado fuerte para ti. Y tienes que cuidarte, porque eso no es lo que debe ser la consejería. Y yo conozco consejeros que tienen que ir a la consejería, no por sus problemas, sino por los de los que han venido a aconsejar. Ten cuidado de tu alma, porque la consejería cansa. La consejería es atacada, tú escuchas cosas que influyen en tu manera de pensar y hacer y actuar. Porque puede pasar lo que acabo de decir, de que de pronto en la consejería crezca una relación que no es buena. Y muchas otras cosas. Y además, la consejería abre puertas. Y yo no estoy hablando ahora de que Satanás va a estar ahí volando y va, no, abre puertas en muchas cosas.
por ejemplo, la puerta de la duda en mi vida. Porque me doy cuenta que el problema que trae, hermano, no hay cómo solucionarlo. Entonces empiezo a dudar yo. Abre la puerta a la duda, a la inseguridad, a muchas cosas. Así que cuidado. Ya se dan cuenta, no solamente que la consejería tiene que hacerse con responsabilidad, sino que también con mucho cuidado. Y por eso el consejero lo que tiene que hacer es llevar todo lo que escucha a las manos de Dios. Si no, no lo va a soportar. No lo vas a aguantar. Y a veces es necesario tener un año, decir, no voy a seguir, voy a tener un año de descanso, voy a alimentarme bien y de ahí sigo. Pastor, perdóneme, pero un año, deme, o medio año. Yo voy a seguir, yo quiero. Voy a leer un buen libro sobre consejería, voy a capacitarme, pero necesito un poquito, ¿sí? Renovarme. Gracias por la atención. El Rainer me va a pegar, por eso me voy. Chao, bendiciones.